nombrarlo como una película. Sí, es una película, pero es un documento histórico. Es un documento histórico, estético e imágenes históricas. ¿Por qué es un documento? Porque nos va a aportar muchos elementos de épocas pasadas, presentes, de cómo era la ciudad antes, de cómo era la vida cotidiana, de cómo eran las costumbres, los valores sociales, muchas cuestiones nos aportan una película. Entonces, vamos a observarlo como un documento. Lo vamos a ir muy rápido, pero se contiene el tiempo encima. Y quiero presentarlo por ejemplo, este libro que me publicó la Ibero habla sobre la imagen de la mujer en el cine mexicano en la época de los años 31 al 54, que es la época que vamos a revisar. Es cómo se construye la imagen de la mujer a través de lo que es la cultura del mexicano. Es muy interesante, porque la mayoría de películas son películas grabadas, filmadas por hombres. Entonces, las películas revelan la misoginia, el machismo, revelan muchas cosas que el cine nos permite observar. Toda la ideología de la época, las cuestiones políticas, económicas, que construyen, que permiten que aparezcan este tipo de imágenes. Entonces, si a alguien le interesa el tema sobre la mujer en el cine, este libro, digamos, dicho sea de paso, lo catalogado como los mejores libros que están escritos sobre el tema de la mujer en el cine. Me han acusado de feminista o no. ¿Sí? Entonces, alguien lo quiere ver. Otros dos libros fundamentales para ver todo lo que es la historia del cine mexicano se llaman Miradas al cine mexicano. Son dos tomos editados por una cuenta, por el INCINE y la Cineteca Nacional. Yo participo también aquí, pero son dos tomos donde es una recopilación de aproximadamente unos 50 artículos sobre el cine mexicano. Entonces, si les interesa la investigación sobre el cine, son fundamentales estos dos libros que se llaman Miradas al cine mexicano. Creo que están aquí en la biblioteca, los tres libros, y hay varios al respecto. Pero un panorama muy general sobre esto se lo puede dar eso. Entonces, bueno, el primer punto de cine es un documento histórico y estético en imágenes y sonidos. ¿Sí? Entonces, aquí hay un campo semántico de lo que puede ser el significado del sonido, el significado de la época, la ideología que transmite la imagen, incluso la propia resolución de la imagen. Otra de las películas que vamos a ver entonces, ¿sí? Aquí vamos a ver las películas, vamos a ver, observen un poco estos primeros aspectos que tienen que ver con el grano de la película, con la composición de la película y cosas fundamentales que nos va a dar la época de oro del cine mexicano, que es una serie de aspectos que van entonces, cómo los cambios sociales, políticos, económicos, culturales, contribuyen al fenómeno cinematográfico. ¿Cuál sería? Vamos a dejar que se sienten. Hacemos una pausa. No creo Bien, un primer punto fundamental. Hay una teoría de todo lo que es la línea marxista-leninista que va a tomar todo lo que es el entorno de Frankfurt, la línea de la crítica de la cultura, van a tomar esta línea que es el arte, es el reflejo cognitivo y estético de la sociedad. ¿Sí? Una obra se da en un momento, en una época, bajo cuestiones económicas, sociales, políticas, para conformar una obra. Esa obra queda atravesada por una serie de aspectos, muchos elementos la atraviesan para que se dé ese fenómeno estético. ¿Sí? Que en este momento vamos a nombrar películas, podemos hablar de literatura, podemos hablar de cultura, podemos hablar de lo que es el moralismo, por ejemplo, mexicano. Pero en este momento vamos a hablar de esta época. ¿Qué es lo que conforma entonces la llamada época de oro del cine mexicano? Bueno, son una serie de aspectos, como vamos a ver, políticos, económicos, sociales, ideológicos, sí que nos permiten esas aristas construir este fenómeno que le vamos a llamar documento cinematográfico. O sea, no lo vamos a llamar película, lo vamos a llamar documento cinematográfico. ¿Sí? Entonces, esta película, este documento va a recoger, y lo vamos a ver, todos esos aspectos.
va a recoger valores sociales, subjetividades. Por ejemplo, en el año de 1954, ¿alguien sabe en qué momento la mujer empieza a votar aquí en México? 1960. No, 54. 54 es el momento que se le permite votar a la mujer por primera vez en este país. ¿Sí? Y eso queda retratado en las películas, precisamente. Las películas nos dejan ver la ideología de la época. Ustedes podrían leer en la prensa artículos como que dicen, a ver, la mujer no se le permite trabajar si el hombre no lo autoriza por escrito. Eso pasaba en la realidad en la época de los 50 en este país. Entonces, ¿qué pasa? Toda una transformación social que permite que la mujer acceda al voto. Bueno, pues esos fenómenos aparecen en la quinta. Por eso, regresar a una película es regresar a un documento y observar el comportamiento, los valores. Los valores que promueve la película son el reflejo de los valores sociales que privan en ese momento en la época. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo empezamos a ver la película más allá de su contenido, digamos, narrativo, estético, o de lo que nos quiera platicar la película. Empezamos a ver los aspectos sociales que están conformando esta ideología que queda implícita en el documento. ¿Se entiende la idea? Entonces, fíjense cómo empezamos a valorar el cine como un documento. Ahora te cuenta que vamos a un amate mexica, por ejemplo, en donde vemos en el amate, en esa imagen hecha de corteza de árbol, ¿sí? Nosotros empezamos a leerla, no se lee así el amate se lee en perspectiva. Desde ahí empezamos a ver cómo los antiguos mexicanos, los glifos los ponían de una manera y se comporta entonces como un documento. Hagan de cuenta que el cine es ese tipo de documento que vamos a examinar. Entonces, cambiamos, por favor. ¿Sí? Vamos a ver entonces, la época de oro va a recoger entonces subjetividades. Los valores van a ser fundamentales. ¿Por qué van a ser fundamentales? Porque el valor que promueve el documento es precisamente lo que constituye el género cinematográfico. Podríamos llamarlo dramaturgia en sociedad. ¿Qué sería la dramaturgia? ¿A qué le suena la dramaturgia? ¿Han escuchado esa palabreja dominguera, dramaturgia? ¿A qué le suena la dramaturgia? Ok, creamos una historia, que todos pueden tener esa historia, puede ser un drama, puede ser una tragicomedia. Los dramaturgos, los escritores son dramaturgos, sí, y la dramaturgia es, digamos, el relato en términos de tragedia, comedia, de tragicomedia, todo eso va a hablar de la dramaturgia que propone. Y es muy interesante entonces, vamos a hablar de dramaturgia en sociedad también. Los valores que una sociedad produce, los valores, por ejemplo, el valor de la familia, el valor de la educación, el valor del matrimonio, el valor de la infancia, todos esos propician la construcción de un género cinematográfico. No es el género que se crea en abstracto y en ambiguo, el que de algún modo está hablando de la narrativa de la película. Es los valores sociales los que hablan de la construcción de un género cinematográfico. Y eso lo podemos observar en la relación que hay en el concepto del bien y el mal, por ejemplo, donde siempre triunfa lo bueno, ¿sí? Si ustedes ven en una película, como hay muchas de cine mexicano, en la época de oro, en donde la mujer, por ejemplo, cuando se comporta, se vuelve cabaretera, se vuelve rumbera a la mujer, digamos que se sale de los roles permitidos de la sociedad. Y entonces las películas, fíjense qué interesante, las películas de la época, de lo que vamos a hablar, o la mujer se sale de los cabarets y se casa, o la mujer muere de enfermedad. Perdón, o sea, no, o sea, los adultos al mismo tiempo, no, mira, perdón. lo olvido. Ok, fíjense qué interesante. La narrativa, los principios, la estructura dramática y los finales nos van a dar muchos de los elementos de los valores sociales para que el documento sea aceptado socialmente. Entonces estamos hablando de dramaturgia y sociedad. Eso es muy interesante
porque el documento nos permite esas lecturas. Vean ustedes, cuando vean una película, vean qué valores son los que triunfan. ¿Cuáles son los valores que están triunfando? El amor ideal, el amor de familia, el amor idealizado, todos son valores que van a triunfar en la película, pero no se construyen bajo una narrativa ambigua y abstracta, sino en relación a las sociedades en donde se construye. ¿Alguien conoce a Kurosawa, por ejemplo? ¿Sí? Kurosawa, sus películas son maravillosas, son documentales. ¿Sí? Hay una película muy buena donde él va cargando la balada de Narayama, va cargando la idea de que el hijo vaya al cerro y cargue a sus padres y los vaya a abandonar al cerro allá para que mueran. Nosotros como occidentales lo veríamos erróneo. Para ellos es una tradición. Entonces esa película fue muy aceptada en Japón porque es un documental, pero el ejemplo es para que contemplemos dramaturgia y sociedad. ¿Queda claro ese punto? ¿Alguna pregunta al respecto? Estamos viendo entonces cómo se comporta el documento. ¿Cuál es la mirada entonces del investigador? ¿Qué hace el investigador? El investigador empieza a ver las temáticas, las narrativas, empieza a ver la composición de la imagen, empieza a ver las subjetividades que hay en las narrativas, los sonidos de la época. El género recoge, por ejemplo, los artistas de la época, construye paradigmas de actor, de actriz, construye una serie de elementos y es lo que va hablando de un reflejo intelectual y estético de la época. Vamos entonces, seguimos pasando, vamos a ver una primera película, un primer ejemplo, ¿sí? Que se va a llamar la película de Santa. ¿Alguien la conocen? Pausa. ¿Alguien conoce la película de Santa? Es la primera película sonora del cine mexicano. Estamos hablando de cómo se va a empezar a articular la época de oro. Empieza no en el 38 como lo marcan algunos historiadores. No, porque el fenómeno no tiene un corte lineal, aquí empieza y aquí termina. No, se va conformando por una serie de aspectos sociales, económicos, políticos. Santa, entonces, es una película, es la primera película sonora del cine mexicano. Pero ¿qué pasa con esta película? Estados Unidos está metido después de la Primera Guerra Mundial y los conflictos en Europa, está metido hacia empezar toda una economía de guerra. Estados Unidos ya creó la industria de Hollywood, ya la tiene. La idea de Estados Unidos era crear una extensión de Hollywood en México y se traen todo el equipo técnico, cámaras, personal, parte del estudio para hacer la industria del cine mexicano aquí, en la Ciudad de México. Ahora, la idea es hacer una industria al estilo de Hollywood. Entonces, se traen a los mejores técnicos, los mejores camarógrafos, los mejores fotógrafos, para que empiecen a hablar de un cine de calidad. Un aspecto, ese es el aspecto económico de la industria norteamericana que empieza a establecer una industria mexicana. Otro aspecto relevante, Santa se va a comportar como de las primeras películas después de los movimientos armados de revolución en México, ¿sí? Todo lo que era la milicia, los movimientos zapatistas, todo lo que era de los movimientos villistas, al terminar la revolución, emigraron a las ciudades. Muchos de los hombres, las mujeres, muchas que quedaron huérfanas por la cantidad de muertos que hubo en la revolución. Esas mujeres quedaron, digamos, desamparadas, vienen a formar parte de la periferia de la Ciudad de México. Y empiezan a aparecer una serie de cabaret, burdeles de mala muerte, pulperías, baños públicos, una serie, digamos, de locales, cabarets de todo tipo, en donde empieza a desarrollarse toda una industria del cabaret en México. Aparece el fenómeno de la prostitución en la Ciudad de México. La película va a hablar de cómo se empieza a conformar ese movimiento, digamos, de la gente que migra del campo a la ciudad para generar todo un ambiente post-revolucionario moderno. Un segundo elemento. Un tercer elemento. México, por los gobiernos post-revolucionarios, empezando por Obregón y luego por Ávila Camacho y luego por Miguel Alemán, tratan de conformar una identidad mexicana a través de las representaciones simbólicas. El ejemplo más claro es el muralismo.
Porque como los mexicanos no leen, hay que ponerle la historia en murales pintada, porque en este país no se lee. Para que entiendan entonces la historia, vamos a hacer los muralotes enormes. Y mandan a la gente de la Secretaría de Cultura a estudiar a Rusia para ver cómo se hacían el movimiento ruso de los murales, para que hagan murales en México. Y entonces se crea un movimiento nacionalista en México de la cultura nacional. ¿En qué entramos ahí? La literatura, el muralismo, la plástica mexicana, y empieza a aparecer un movimiento cultural que va a apoyar este cine. Porque entonces este cine que empieza en la época de oro va a permitir una calidad, pero además una imagen de un México post-revolucionario que entra a la modernidad. Qué interesante. El cine va a ser la tarjeta postal de México hacia el mundo. Se va a comportar como tarjeta postal. Por eso el Estado apoya ya esa cinematografía también. Y la época de oro va a empezar ya con estudios, los estudios Plaza, los estudios mexicanos, los estudios Churubusco después, y van a empezar a hacerse las industrias mexicanas de cine. Y entonces vamos a ver cómo este cine, en estas películas, estos elementos ya se cruzan. Tenemos los aspectos campiranos, los aspectos de lo que son los rurales, y la ciudad empieza a comportar como un conglomerado moderno, que es la modernidad. Vamos a ver entonces en esta película ya los cabarets, los dramas urbanos, los dramas rancheros, todo ese tipo de, digamos, temáticas que van articulando una narrativa hacia lo que es la época del cine mexicano. En términos muy generales, la época de oro va a ser una diversidad de géneros, una fotografía maravillosa heredada de los rusos, de todo lo que es el movimiento ruso, la vanguardia rusa, la vanguardia del impresionismo alemán, todo lo que es el movimiento artístico es lo que viene a impactar a la sociedad mexicana. ¿Alguien conoce a este muchacho maravilloso, Eisenstein? Viva México. Sergei Eisenstein vino a filmar que viva México aquí a la ciudad, porque estaba impresionado. Pero lo mandan llamar precisamente por la calidad de la imagen y la fotografía que hace. Y es la escuela que deja Sergei Eisenstein, lo deja, y la retoma Figueroa. ¿Alguien ha escuchado de hablar de Figueroa? Que está metido en toda la película. Bueno, esa es la escuela que toma Gabriel Figueroa con la escuela rusa que viene acá. Y la escuela rusa, ¿de qué se forma? Impresionismo alemán, los autómatas, los países del diablo, todo el expresionismo alemán, todo eso lo toma la escuela rusa para conformar una plástica del expresionismo alemán. Y esa es la escuela que entra a la época de oro del cine mexicano. Miren qué interesante. Nosotros vemos una película, bueno, ¿por qué le llaman época de oro? Temáticas, resoluciones de la imagen, composición de la imagen, claroscuros, generando volúmenes con la luz, con el color, con el cuadro. Todo lo que va a ser la narrativa está perfectamente claro. Y entonces, un cuarto factor. Si entramos a la época ya de oro del cine mexicano, a partir de los años 1938 hasta los 40, Estados Unidos está volteado completamente en una economía de guerra hacia la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasa entonces? Suelta la industria mexicana y latinoamericana, la suelta, no puede con la economía de guerra y no puede abrir industria en los países latinoamericanos. Y entonces, ¿qué pasa? Empieza a entrar por el lado del Caribe toda la cultura afrocaribeña. Cuba, lo africano, entra todo ese tipo de cosas. Se hace el bolero, la conga, el guaguancó, el chachachá, la salsa, y todos esos ritmos ustedes bailan maravillosamente. Empiezan a florecer en la sociedad mexicana. Y eso es lo que permite que haya un cine austero, de buena calidad, con las temáticas urbanas, rurales, campiranas, mexicanas, y genere un estilo propio de la música. Entonces, fíjense cuántos elementos están apareciendo. Vamos a ver este extracto de la película de Santa, y vean la calidad de la imagen, vean un poco esta idea provinciana, vean a Santa, esta mujer de Guadalupe Tovar, que va a ser una protagonista de la época, y muy famosa. De hecho, se la llevan a Hollywood, ¿sí? La bañan, la peinan, se la llevan a Hollywood, y triunfa allá. Entonces vamos a ver este pequeño extracto.
Ximalistán, Coyoacán. En esa casa vive ahora Elena Mendoza. Primera película sonora de cine mexicano. De chiquilla de Santita, y que no, hombre, la movida del cielo. Yo me imagino una señora italiana. Si quieres, si quieres, nos veremos para platicar un poco de lo que tú crees. Sí, pero enseguida. Yo hablando a ustedes, platicando de la realización de la película Santa. Ahora les voy a hablar del sonido y de la técnica que se usaba en aquel entonces con los aparatos tan incipientes que teníamos. Ahora la cosa ha cambiado. Ha venido el sonido magnético, las cámaras con los lentes anamórficos preciosos, maravillosos, pero muy costosos. En aquel entonces hacíamos las películas con las uñas. Con el zoom hacíamos películas. Porque cuando llegamos nosotros a hacer Santa y que la tuvimos lista para ser proyectada, no podía ser proyectada sin. Ahí les digo. Sí, es decir, una parte de la República, porque todos los cines estaban equipados con discos, unos discos tremendos que se desincronizaban cuando se rayaban. Y entonces a veces los perros hablaban con voz de gente y la gente hablaba por de perro, por la sincronización. Con la llegada de los otros. Entonces cambió todo el sistema en todos los cines de la República Mexicana. Y el sonido fue en película, a la orilla de la película. Así que imagínense ustedes, la cantidad de años que han pasado. Vean ahí la idea de la modernidad como entra a México, sí, cabaret, sí, los que le llamaban los catrines, los lagartijos, esta gente que se forma en Europa, en Estados Unidos, y viene a la Ciudad de México. La provinciana que deja de ser provinciana y se convierte en una mujer glamurosa de cabaret. Empiezan a hablar de la modernidad para generar una imagen ya del México por revolucionario. Ahí es donde empieza la época de oro. ¿Sí? ¿Lo cortamos? Bien. Aquí observen entonces ya la composición, la imagen, observen esa transición del mundo rural al mundo cosmopolita que va a ser la modernidad de la Ciudad de México. Eso va a ser algo fundamental también de los elementos de la época de oro.
Los dramas urbanos, léanse la novela de Federico Gamboa Alexander, maravillosa. ¿Alguien la conoce? Sí, léanse la novela, es maravillosa de ver, es muy, muy bueno. Y después es la adaptación. ¿Por qué Estados Unidos viene a hacer esto mismo? Para retomar los valores de la sociedad mexicana y las películas tengan ese impacto, ¿no? Entonces, vamos entonces viendo qué es un concepto de representación, la subjetividad del significado, todas las estructuras subjetivas, narrativas, las formas plásticas, lo que va a ser la composición de la imagen, lo que van a ser los elementos narrativos, sonido, lo que van a ser las texturas, los claroscuros, toda esta plástica de la imagen va a ser reveladora de este fenómeno llamado época de los Reyes. ¿Perdón? ¿Sí? Entonces, para que vayan tomando cuenta, ¿sí? Los valores que estructuran y proponen la sociedad, la historia, los cambios sociales, la ruptura, las transiciones, las influencias norteamericanas, todo esto nos deja ver el documento. ¿Sí? Entonces, para que vayamos viendo, más allá del significado inmediato de la cinta, lo que rodea en términos simbólicos a un documento. Sí, para la época está todo el equipo de Estados Unidos, nuevecito todo el equipo para formar la industria mexicana. ¿Sí? Pero la abandonan, entonces aprovechan, digamos, en México eso que se había traído y los temas empiezan a ser muy mexicanos. Vamos a la siguiente cosa, por favor. Okay. ¿Alguien conoce a La Mujer del Puerto? Es otra película que incluso ya fue premiada en Europa, esa película. Sí, hay unas películas mexicanas que incluso hasta fueron censuradas por los temas que trataban. Por ejemplo, este es el compadre Mendoza. Bueno, vamos a ver un pedacito de esta. Es una película que habla, vieron algo de la Revolución Mexicana, de Silente, me comenta. Esta película el compadre Mendoza, ¿cómo se llama? El director Fernández, no recuerdo cómo se llama. Pero bueno, este director empieza a poner las novelas de la Revolución, ya las empieza a poner en cine también, y entran en este concepto de lo que va a ser en la época gloriosa del cine mexicano. Porque empiezan a poner las novelas históricas, empiezan a mover los temas, empiezan los músicos como Revueltas, como Moncayo, empiezan a entrar a musicalizar las piezas. Al final de estos tiempos vamos a ver otra película de Arbenz, por ejemplo, en donde Moncayo empieza a poner la música, Figueroa la fotografía, Rojo la escenografía, la fotografía directa la toma en cámara. Entonces, hacen una obra al estilo ruso en México. Entonces, vamos entendiendo qué elementos son los que conforman la llamada época de oro. ¿Sí? Hasta aquí alguna pregunta. ¿Sí? ¿Qué nos deja ver entonces esta época? Otra época interesantísima sería la posterior, pero bueno, simplemente para definir esta, ¿no? Entonces vamos a ver este pedacito, ¿sí? Que son películas premiadas porque empiezan a tratar los temas reales de la sociedad mexicana, ¿no? Esa película es muy interesante porque habla del movimiento revolucionario cuando los zapatistas llegan a las haciendas y los dueños de las haciendas, para que no los asalten, tienen la imagen de Huerta, pero ahí vienen los zapatistas, atrás tienen la de Zapata y la voltean. ¿Sí? Luego ahí vienen los obregonistas, ponen la de los riquistas, por ejemplo, y van cambiando así para que no los ataquen. Entonces se convirtió en muy interesante la película esta, se llama Compadre Mendoza, esta película. Véanla también, que son películas ya clásicas del cine mexicano. Estas. ¿Quiénes son, Gerón? Zapatistas, patrón. El próspero de Eugenia y su gente. Alfredo. Que preparen el pasta valiente y la barbacoa. Listo. Fernando de Fuentes es el director. Las novelas, léanlas. Y vean el comportamiento, por ejemplo, de la época de los atentados. Victoriano Huerta.
Sí, para que yo pudiera Emiliano Zapata. Pueden poner la pausa ahí, por favor. Vean la fotografía, los claroscuros maravillosos, tipo impresionismo alemán. ¿Sí? Vean la composición, vean el punto de luz máximo donde le da al personaje, vean los claroscuros, ¿sí? El halo de luz que le construye al lado, construyendo un aspecto glamuroso al personaje. Todo eso es parte de la composición, y esa composición no se queda en México. Se empieza a hacer precisamente por la influencia rusa, por todo ese tipo de articulaciones que va generando para generar esas películas, para hacer esas películas, ¿no? Entonces, son elementos fundamentales. ¿Qué nos revela entonces el documento? Nos revela que la influencia de los movimientos de la vanguardia rusos pasa a México, y cuando les toque ver surrealismo en el cine o surrealismo en la plástica, van a ver otras influencias ahí muy interesantes. Todo el cine de Buñuel, que entra también en la época del cine mexicano. ¿Alguien ha visto Los Olvidados? Entra también en la época del cine mexicano. ¿Por qué entran Los Olvidados en esta época? Tenemos otra vez el surrealismo, un español que empieza a hablar del surrealismo mexicano, que lo pone precisamente en pantalla. Una fotografía excelente, ¿sí? Una plástica donde nos habla ya desde la propia composición de la imagen, una narrativa urbana de los sectores más bajos de la sociedad mexicana, y entonces empieza a florecer todo lo que es la temática mexicana. Y nos lo empieza a dejar de ver en el cine. De ahí que el cine, por eso lo nombramos un documento, los investigadores, por eso para nosotros es un documento del cine. Cambiamos por favor a la presentación y nos vamos a entrar al otro. ¿Sí? Ahí, bien, entonces, el anterior, por favor. Sí, claro. Sí. Bien. Entonces, ¿estaba la? Esa ya había pasado. Sí, entonces la que sí. Sí. No se alcanza a verlo de arriba. Bueno, no importa. Entonces, el cine es un documento estético. Cuando hablamos de un documento estético y nos referimos a la época de oro, ¿qué elementos leemos en ese documento estético? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué leemos como estético, como plástica, ¿sí? En este documento? ¿Qué podemos leer? Sí, Bulles me manda bien. ¿Qué se les ocurre que podemos leer? ¿Qué sería la escenografía? ¿Perdón? Sí, pero ¿qué es la escenografía? Tiene que ver con los fenómenos estéticos. Es la construcción de ambientes, de volúmenes, de profundidades, de manejo consciente del espacio. Fíjense, yo estoy creando un libro de academios sobre el cine de Pichera. Era muy interesante, que era pésimo, una película pésima. Ustedes veían a veces hasta el micrófono asomándose en la pantalla. En el extremo el micrófono, nadie vio esto. Es decir, hay un descuido total de la composición del lenguaje. Y en esta película estamos observando la plática tiene que ver entonces con el manejo de el blanco y el negro bajo toda la gama de grises. Otros aspectos, los escenógrafos, la construcción del espacio, la construcción de la atmósfera social que nos da la sociología de la época. Eso es muy interesante. La fotografía directa se llama aquella que donde la cámara toma el panorama y el paisaje real. Eso lo hacía mucho antes. ¿Alguien ha visto la huelga, la corazón Potianqui? Iván el Terrible. Ok. Esa es fotografía directa, donde la cámara se pone y toma, por ejemplo, todo el lago, las escaleras de Ocexa reales, donde toma. El enfoque que se le quiere dar a ese tipo de lenguaje. Sí, pero ¿de dónde nos habla de esta película? De este ejemplo que estaba hablando, o sea, de ese ejemplo de esta película que estaba mencionando, que era más documental, donde solamente la cámara está en una posición, pero como en el video que estamos observando, es lo que estaba mencionando, tal cual que ya
O sea, hay una conciencia de lenguaje cinematográfico y claramente. Vamos a poner en esta conciencia hay una composición del cuadro. Entonces se maneja la profundidad, el primer plano, el segundo plano, el tercer plano, el sonido cambia de plano, dentro del primer plano, pasa al segundo plano, la imagen así juega también, ¿sí? Realmente puedes empezar a jugar con los volúmenes de una pantalla. Exactamente, exactamente. Eso nos habla de una composición consciente, y eso es una plástica. Ese es un sentido estético de lo que estamos observando, ¿sí? En donde toma diferentes significados, digamos, esta concepción estética. Entonces, ya lo empezamos a ver en las películas. Sí, tenemos entonces el manejo de los planos, el manejo de volúmenes, en donde incluso la propia escenografía, como esta materialidad significante, está hecha de luz y sombras. Es interesante. Y bajo la herencia del impresionismo alemán. Léanse la pantalla demoníaca y usa cine que va para cine, pues tiene que estudiar estas cosas. Léanse la pantalla demoníaca, que es toda la herencia del impresionismo alemán, toda la construcción de volúmenes construida con luz y sombras, nada más. Nosferatu es un ejemplo de esta película. ¿Perdón? Nosferatu, los elixires del diablo, los autómatas, todas esas películas del impresionismo alemán son fundamentales para entender esta concepción, digamos, surreal, esta concepción de generar lo que es este hombre, digamos, que no es real, sino que es una especie de idealización, de fortaleza de lo humano, este monstruo que se convierte en Nosferatu. Bueno, hay por ahí un señorcito que se llamaba Hitler, donde retoma precisamente la clásica del impresionismo alemán, ¿sí? Para conformar algo de su ideología de raza aria. Y lo toma de este movimiento precisamente Hitler. ¿Sí? Entonces, véanse cómo está metido el concepto de ideología, el concepto político, el concepto económico, lo estético, está metido completamente en el documento. Pero tienes que aprender a leerlo. El documento tiene algo fundamental. Si yo no establezco un compromiso con lo que veo, el compromiso no es mirar, el compromiso es penetrar la imagen. Es decir, desarticularla en todos sus aspectos, establecer un diálogo con la imagen. Un historiador, yo he visto películas 10 veces, la misma película, para ver diferentes aspectos de lo que yo quiero destacar y investigar. No se ve de corrido, incluso se detiene la pausa y se observa el fotograma. Sí, entonces el fotograma me está ya revelando muchos aspectos del documento. Se va entendiendo hasta aquí la idea, cómo vamos conformando esas cosas, y lo importante que es ver el cine como documento. Hasta aquí hay una pregunta, alguna duda que quiero comentar. ¿Sí? Vamos a ver, por ejemplo, o sea, está en la el video. Sí, el video, por favor. Sí, vean esta película también que es maravillosa. Otra película que ganó premios, era La Mujer del Puerto, con Andrea Salmo. ¿Sí? Esta es la del compadre Mendoza, la que lo vio, obregonista, pinchista, zapatista, y todo eso metidos en una novela que pasa a películas también. Y se convirtió en un referente de la revolución. La Cineteca sigue pasando películas de la revolución. Hay una serie de periodos donde pasan estas películas precisamente para los estudiantados, ¿no? Para que entiendan a través de la plástica lo que es el muralismo, el cine, la literatura, todos ese tipo de fenómenos. Más adelante. La 37. Sí, hasta más adelante. Me voy hasta el 1.8. Sí, sí. Para que lo vayamos viendo. Ponle para mí. Vean esta plástica que tiene la de dos monjes, esta película. ¿Sí? Bueno, aquí ya entramos en La Mujer del Puerto. ¿Le regreso? Un poquito nada más. ¿Dónde están los monjes? Muy breve. Regresa un poco más. No se ve. A ver, por ahí, sí, eso. Pero ya vean estos aspectos de la composición, de la plástica, la profundidad. Vean, ponle pausa, por favor. Vean, ¿quién ha visto el impresionismo alemán? Está metido aquí. Vean el manejo de la luz. ¿Sí? Vean el manejo de la composición. Vean los planos.
¿sí? Vean el personaje, vean los claroscuros, todo es, digamos, la plástica que nos permite observar la imagen. Uno se pregunta de dónde viene todo eso. Y cuando empezamos a revisar ya las influencias, vemos y observamos de dónde viene todo esto, quiénes lo hicieron, quiénes fueron los fotógrafos, quiénes fueron los directores, quiénes fueron los actores, todo eso. ¿De acuerdo? Bien, ahora sí vamos a la otra, a otro pedacito. Adelante. Sí. Ponemos las diapositivas donde dice películas para que mencionarles algunos títulos importantes. Más adelante. Algunos títulos por tiempo. Más adelante. Más. Ahí por ahí. Sí. Bien, aquí empezamos a tener películas que tienen que ver. Si alguien piensa el cine, la cultura mexicana, lo que es el cine, hay películas que tienen que ver, como esta, Salón México, ¿la conocen? Porque la primera, como cuatro de ellos, pero la primera es maravillosa, Salón México, ¿sí? San Ignacio, ¿sí? Las Abandonadas, películas que ganaron premios internacionales, ¿sí? Perjura, La Perla, Campeón sin Corona, sí, las películas de Pedro Infante, de Ismael Rodríguez, de los pobres, de los ricos, sí, son películas que ganaron premios. ¿Por qué? Se pregunta uno. ¿Por qué ganaron la Palma de Oro? ¿Por qué ganaron una serie de reconocimiento internacional? ¿Por qué ahorita los fotógrafos mexicanos terminamos premios en Hollywood? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué Del Toro está con sus módulos que se formó con tanto, con un Demon y todos ellos? ¿Sí? Porque están tocando temas nacionales. Están, digamos, reelaborando los mitos mexicanos. Están haciendo un cine basado en esta fantasmática nacional. ¿Cómo su país es surrealista? Aquí han venido los surrealistas como Bretona, Miguelita, y si no vean la política, lo vean en la noticia, vean todos lados, es un país total. ¿Sí? Entonces, estos fotógrafos ven estas máscaras. La película que te va a poner La Mujer del Puerto, que ya entra en esa concepción de época de oro, es un funeral donde va la doliente llevando a su padre, y de pronto se le atraviesa un carnaval. Y todo el mundo empieza a festejar, echa flores, echa serpentinas al ataúd, la mujer, vean esa contradicción, esa paradoja de valor, ¿no? Lo que genera, por ejemplo, la muerte de alguien, el doliente, un dolor profundo, pero por no dar la pinta encima del ataúd. Este surrealismo es un poco lo que se explota en el drama del cine negro, que es todo el cine de cáncer, en la comedia tropical, que va a ser todo el cine de fronteras, en el cine ¿cómo se llama esto? De fantástico, de luchadores, las momias de Guanajuato, todas esas cosas que se hace cine, pero con una fotografía maravillosa, con temas urbanos, con temas rurales, y todo eso. Vemos entonces esta película, La Revolución de Asesinar, retrata perfectamente lo que es el ambiente citadino de la Ciudad de México en los años finales de los 30, principios de los 40, es decir, la modernidad mexicana, ¿sí? Luego, por ejemplo, Las Abandonadas, que es aquel enemigo de Emilio Fernández, Salón México, ¿sí? Emilio Fernández fue también un personaje que trabajó mucho con Existe también, ¿sí?
Luego empieza el mito del director también a partir de las películas que proponen, el mito de los temas, digamos, del valor de la mujer en México, todo el cine de la Star Citizen norteamericana que pasa al cine de rumberas y cabareteras mexicanas, ¿sí? Deja de la escuela las películas de Hollywood, pero como Estados Unidos no puede controlar la economía de la industria, se empieza a meter todo lo que es Cuba, la conga, el mambo, el guaguancó, el cha-cha-cha, y se empieza a hacer un cine muy latino, es decir, una comedia musical a la mexicana. Y la película de La Aventurera, ¿alguien la conoce? Gana un premio en Francia como la mejor película surrealista mexicana. Uno la ve y dice, ¿dónde le ven el surrealismo los franceses a esta poesía? Gana un premio, ¿no? Y precisamente habla de una mujer que es abusada y después se mete a cabaret, triunfa como cabaretera, pero se burla de los hombres, domina todo el mundo, es de puro baile, es de pura danza, ¿no? Entonces, ¿por qué entra toda la influencia afrocubana, afrocaribeña en México? Y hay toda una infraestructura de cabarets. Los años 50 están llenos de cabaret en la Ciudad de México. De todo tipo de cabaret. En este libro que yo les digo que escribí, aquí cito muchos de los cabarets. Incluso el Papa Pío XII en el momento manda a censurar varias películas mexicanas. Manda una carta al episcopado mexicano que estas películas no se deben ver porque alteran la moral del mexicano. Manda una Papa y el episcopado mexicano sí lee esto y censura a través de gobernación 12 películas mexicanas. Quedan censuradas. Bueno, eso lo trato aquí. ¿Sí? Bueno, vemos otro pedacito. Aquí tenemos algunos títulos. Seguramente, Maestro Samuel les harán algunas películas de la época, que sí tienen que ver, por poca formación visual, cultural de lo que es el cine mexicano, ¿no? Sí son películas que hay que ver. Por ejemplo, Canciones sin Corona. ¿Alguien la ha visto? Nosotros los pobres. Ok, es un dramononón esa película. Pero bueno, son los dramas urbanos que finalmente ahí están, ¿no? Vemos este pedacito. Vamos a ver lo de Pilarino de el ataúd. Esa es la de Revis. Es, sí, en este el 1:44. Minuto 1:08. Ah, 1:8. Minuto 1. Vean, esa película también. Tenemos ahí surrealismo, fotografía, influencia rusa, influencia alemana, norteamericana. ¿Sí? Usted no va al infierno. No quiero que me metan en el infierno. Acaba de morir el papá y lo llevan a enterrar. Eso se llama fotografía directa, cuando toman los carnavales reales, los escenarios reales, y sobre eso ensamblan la narrativa cinematográfica.
Entonces, ¿qué nos deja ver también el cine? Actividades reales, sí, virtuales, verdaderos. Bien, hasta ahí. Bien, ¿sabes? El contraste de la narrativa, la historia, tan fuerte, el dolor del duelo y la fiesta, todo que da del carnaval. Sí, esos contrastes, paradojas, eso es lo que ha impresionado a mucha gente extranjera de otros países que pasa en México, ¿no? Entonces, bueno, por eso, digamos, ese drama, todo eso lo retoma en la época del cine de oro mexicano, ¿sí? Lo que es Campeón sin Corona, todo lo que es el box en el cine, las clases bajas de los jóvenes, las peleas que duraban 50 rounds, por ejemplo, alguien sabía, 50 rounds duraban, terminaban muertos. Esto es muy interesante porque deja ver esa realidad que se vivía en la periferia de las ciudades. Entonces, hay muchas películas, hay muchos aspectos que podamos observar en esto. Esta es una introducción meramente, es una mera introducción para que ustedes observen precisamente esta idea de que el cine es un documento, ¿sí? Que nos deja ver muchos aspectos de la época, ¿no? Ahora me gustaría escucharlos, qué piensan, qué dudas tienen, qué comentarios se les ocurre. Escuchamos a las compañeras, por favor. Cuando vi el tema de que la Salvador, pues vi a las fechas como Segunda Guerra Mundial, supongo que tendrá que ver con el hecho de que México se vio beneficiado económicamente con la guerra y eso promovió la inversión del gobierno en estas cosas, o fue el gobierno de No, no, totalmente de acuerdo. Hay una economía de guerra donde Estados Unidos descuida toda la industria que estaba produciendo en México y el gobierno retoma temas para conformar una identidad nacionalista. Entonces, se usa con fines políticos, pero también se usa con fines industriales y culturales. al final siento que el arte es un reflejo de la realidad, o sea, todos los artistas de la actualidad y del momento, los artistas de la actualidad de la época del cine de oro, estaban reflejando tal cual lo estaban viviendo, porque al final esa es la finalidad del arte, vaya. Sí, sí. Y se me fue lo que iba a decir, pero la verdad es que siento que no la conozco, pero decía todo.
realmente creo que fue una conferencia muy padre, o sea, tanto de atrás, es una, o sea, es muchísima información que te ayuda a entender un poco más del detrás de lo que hoy por hoy es, ¿no? Como volver a ver lo, por donde pasamos, y dónde estamos, como volver atrás, ver de dónde vienes, para saber a dónde vas, con relación así de mexicanos como tal, sí, es muy importante. Pues, al final te ayuda a entender mucho de las razones por las que hoy por hoy tenemos productos como los que tenemos. Y que desgraciadamente, a pesar de que sigue existiendo mucho talento, mucha calidad en el arte, la difusión y los fondos, pues ahorita cada vez están más discusionados, y es por eso que se tiene la ideología de que el cine de arte mexicano no es, bueno, no cine de arte, sino el cine mexicano. Pues, no sé, porque volver a ver este tipo de conferencias y ver la maravilla que era en esa época poder lograr ese tipo de imágenes de la composición, es lo que básicamente lo que dijiste durante la conferencia, es como, pues, interesante volver a ver eso para entonces buscar, porque no es que no haya, actualmente hay muchísimo talento que se dedica a sí hacer cine de arte, sí hacer un cine que vale la pena, no porque los otros no valgan, sino porque sí existen los componentes cinematográficos para lograr, pues, decir, ok, esto es arte, y pues no sé, o sea, como comunicólogos que somos nosotros, volver a ver, sin dejar de ver el otro, sí que también es una razón de pero sí voltear y empezar a darle una solución a esta otra parte. Entonces, como para también, bueno, por mi parte, como ayudar a elevar esto, porque creo que no es falta de talento, es falta de discusión. Hay mucho talento, sí hay mucho talento. También ya nada más para tener los momentos. Creo que también hay que entender la historia del cine, entender como de dónde inicia y demás, y ver como todos los elementos que se requieren para que tú puedas ver 5 minutos en una pantalla, el esfuerzo de toda la gente y demás, hace, o sea, hace que entendamos el por qué es un arte y por qué puede llegar a la perfección a pesar de que sea. Es como padre. No, muy bien. Ya, o sea, es como No es interesante lo que dice, por ejemplo, en la época de Ávila Camacho y Miguel Alemán, dos periodos que van de los años 40 a 54, ellos propician todo el auge precisamente del cine. Se llama, digamos, de la época, digamos, de la reconstrucción económica, la modernidad, digamos, invierte mucho en el cine mexicano. ¿Para qué? Para generar identidad, un nacionalismo, generar una especie de aglutinamiento ideológico, ¿sí? Para conformar precisamente estos movimientos y apoyar el cine. Y entender que tal cual son, o sea, los productos de arte son reflejos de realidades en contextos. Ahora, como artista, tenemos que luchar nosotros precisamente. Yo hace, ¿qué será? 10 años organicé una manifestación de 10,000 artistas aquí en México y nos fuimos a plantar al Senado de la República. Y le dije, de aquí no nos vamos a que nos firmen el presupuesto de cultura de este año. No, que quién sabe qué pasa, de que no quieren participar en un partido político, no. Saben ustedes de aquí, delante de todo el mundo, firman el apoyo a la cultura. En este momento nos dieron 100 millones de pesos para la cultura. Hicimos el plantón ahí, pero parece que la gente de la cultura no está muy sabrosa. Nos están quitando apoyo a su presupuesto y no. Sí, entonces, esto tiene que ver también con una política, tiene que ver con una apertura del arte, con apoyar las expresiones artísticas. Por eso digo que el documento no está vinculado a la práctica de la política, de la economía, de la sociedad, de la ideología, no está vinculado. Por eso es un reflejo intelectual y estético de lo que pasa en un momento histórico y social en una época determinada. Por eso, estudiar el arte, bueno, soy historiador de arte, por la Facultad de Filosofía y Letras, el doctorado en arte, es sencillo. Sí, tengo la maestría en Historia del Arte, y soy también el director de escena por el Centro Nacional de las Artes, hago teatro, performance, hago danza, coreografía, muchas cosas, y hago música. El arte tenemos que explotarlo, nutrirlo, tenemos que investigarlo. No es entretenimiento, es otro metarrelato para entender el mundo que nos rodea. Así tenemos que entenderlo, ¿no? Con letras grandes, ¿no? El arte. A la altura de la ciencia, a la altura de la religión, está el arte. Y esto que observamos es arte, ¿no?
Entonces, yo lo que quiero dejar es una inquietud de ustedes para que estudien, investiguen, creen, hagan cosas, realmente tengan esa inquietud de hacer cosas nuevas. Ustedes son una nueva generación. ¿Qué van a hacer? ¿Qué le van a dejar a los que vienen? ¿Sí? Entonces, que se planteen esas preguntas como artistas, como comunicólogos. La gente de comunicación de verdad es creativa. Hacen muchas cosas, tienen muchas inquietudes. Entonces, bueno, aquí viene el espacio ideal para hacer estas cosas, ¿no? ¿Alguien más que quiera comentar algo? ¿Sí? Bueno, creo que revisar todas las salas de cine para poder ver los videos. Cuando las salas no estaban hechas para transmitir sonido, ¿no? Sí, que les tuvo que cambiar la infraestructura. Un movimiento. Pero fíjense qué interesante, el gobierno quería crear una imagen que no fuera el desastre que dejó la revolución, sino el inicio de la modernidad en México. Entonces, por eso la película se convierte también como una postal de México hacia el mundo. Ah, miren, hay modernidad, hay centros nocturnos, hay usos de gas neón, hay marquesinas, hay toreros. Una imagen creada desde el cine para el mundo. Ahí está, entra la visión política para apoyar también. Lo que ha hecho aquí la gente del 007 cuando vienen a filmar aquí, hacen acuerdo con el gobierno, saben que dejamos filmar en el Zócalo y filmamos las mejores partes de todo esto, fotografía directa, y salen en la película de Chase. Hacen los acuerdos políticos y entonces se convierte en una postal del cine. Ahí está el vínculo de la política con la plástica. Entonces, que tengan todos esos elementos en cuenta porque es parte de observar el cine como documento, ¿no? Pues si no tienen que comentar, acá. No, yo nada más es para hacer una recomendación, ¿no? Porque pues hablamos de muchas películas, pero o sea, lo que digo nada más he visto de que a mí me emociona por los árboles, que esté algún director, alguna película que me recomiende, porque neta sí me gusta. ¿Cómo? ¿Pero de qué tema? ¿De qué género? No, ahorita, si tú hablamos, o sea, De ¿cuál recomiendas? de las Carlos, ¿cuál? Mira, yo te recomiendo, por ejemplo, es que depende del tema, ¿no? Está, por ejemplo, Campeón Corona. Es muy vista. Está, por ejemplo, allá en el Rancho Grande, que es la que dicen algunos críticos que ahí empieza la época de oro. Yo no comparto la idea, pero dice que ahí empieza, allá en el Rancho Grande. Que se lleva como un documento didáctico. Allá en el Rancho Grande se llama. Otra que sería Las Abandonadas, La Perla. No, pero el campeón Corona, que mira, Bueno, parece. acaba de pasar la periódica que digo Corona, que la vieron cómo retrata todos los estratos sociales bajos y cómo vivían los jóvenes, porque se conecta ahí el sistema capitalista, la idea del mercado, pero la idea de la violencia vendida y cómo se construye la masculinidad del mexicano. Muy interesante la película. Entonces, son películas claves para entender un poco la cultura, la ideología, el mercado, entender todo eso, ¿no? ¿Algo que quieran comentar? No te escucho, perdón. Sí, esas son un poco más para acá, vamos con Pancho Villa, el compadre Mendoza, esas son un poco, digamos, de las películas de los años finales de los 20, principios de los 30, ¿sí? De los temas por revolucionar precisamente, ¿no? Pero también son excelentes, porque ya traen toda esa escuela, esos títulos extranjeros ya la traen, ¿sí? Y bueno, de ahí está bien metido Einstein. Hoy tengo que entregar un artículo sobre Einstein, sobre la vida negra de esta película. Fue censurada, todo se excede esa película. Es buenísima. En los años 70 fue censurada. Es maravilloso, ¿viste? Cruza el realismo, cruza elementos, por ejemplo, ¿cómo decirlo? Como muy fuertes, ¿no? Hagan de cuenta que maneja relaciones sexuales frente a lo que es Cristo, imágenes religiosas. La película fue censurada. En los años 74, estamos hablando de 1974. Dice el gobierno, esta sociedad no está lista para ver eso, corte. Le quitan varias cosas y la sacan del mercado. A todo la vida negra se llama. Entonces, es un artículo
Tengo más de 25 ensayos escritos de libros que te interesa por ahí. Búsquenme, hay varias cosas que he escrito sobre el cine mexicano. Esta es una de mis líneas, cine mexicano, ¿no? Ahora, los compañeros, ¿cuál sería este panorama de ¿cuál es el reto para él? El reto es muy buena pregunta. Fíjense qué interesante, ¿no? Digamos que tenemos toda la infraestructura tecnológica. Yo lo que hago con mis alumnos, los primeros 2 meses, nada de tecnología. Todo es un trabajo corporal, de voz, exploración. Es decir, primero es desarrollar la imaginación, el instinto creativo, para después darle forma a través de los nuevos medios tecnológicos. Eso es lo que hago con mis alumnos. Yo doy clase de comunicación escénica, laboratorio de comunicación escénica. ¿Por qué? Porque tenemos esta infraestructura tecnológica muy amplia, muy fuerte, y tenemos cosas políticas ahí, bien o mal hay una foto del gobierno para el cine, pero me parece que ahorita estamos viviendo una época de fascinación tecnológica. ¿Qué es eso? Que los cambios tecnológicos son tan rápidos que nos tienen fascinados, y que estamos descuidando los elementos primarios como una imaginación. Y lo que yo les diría en este momento es que exploten la imaginación al mar, y lo demás es un poco que también hay que explotar lo tecnológico, pero que lo primario, lo humano, esté presente ahí. Yo les haría esa recomendación, que es un poco lo que yo hago. Yo estoy editando entrevistas, estoy haciendo videomapping, estoy haciendo cosas de realidad extendida, varias cosas estoy haciendo en este momento, pero me voy a lo primario primero. ¿Cómo exploro lo corporal, el espacio, el ambiente, la composición, la profundidad, y después retomo los elementos tecnológicos? Entonces sería un poco un consejo, tomen un consejo de lo que a mí me ha dado mucho resultado. ¿No? Y ahí soy el departamento de comunicación, soy vecino de Samuel, estamos ahí metidos, ahí vivimos. ¿Sí? Y algo que necesiten sobre cuestiones técnicas, sobre cine, bueno, hay 3 libros publicados en el Ibero certificado, uno sobre cine, precisamente, se llama La forma cinematográfica, ¿sí? Otro sobre esfuerzo y capitalismo, y este de La mujer nocturna del cine mexicano. ¿Cómo se construye corporalmente la imagen de la mujer en el cine mexicano? Pues si no tienen alguna pregunta más, algo más, pues vamos a concluir el chat. Nada, que déjame pararle. Creo que ahí Yo te digo que no tengo que ir rápido porque era muy poco. Son 20 horas. muy bien, ¿eh?